Queremos que el pastor Alexis nos comience con una oración. Amén, pastor, amén. Dale. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo de estudio, de trabajo, de conversación y de capacitación. Padre, bendice a mis hermanos, el pastor Eleazar, mi hermano Joel, guíale, Señor, para que nos guíen a sabiduría. Gracias por este tiempo. Oramos para que cada pastor pueda conectarse, pueda llegar a este tiempo de trabajo, los hermanos de las iglesias puedan llegar. Oramos para que tú puedas permitir los medios. Gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la gloria. Amén y amén. 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 Bueno, estoy como parte de Discipulación y estamos trabajando en una segunda etapa del movimiento de discipulado en Venezuela. Nosotros comenzamos una primera etapa del movimiento de discipulado en Venezuela en el año 2015, cuando Dios me permitió ser presidente de la convención. En el año 2014, yo hice una reunión, invité a los directivos de la convención y a los presidentes de todas las asociaciones regionales. Les presenté un plan estratégico para comenzar un movimiento de discipulado en la Obra Bautista Nacional. Fue recibido bien por el liderazgo y comenzamos lo que algunos conocieron como el 1% para Cristo. Comenzamos un plan que tenía 3 actividades principales, un plan de 5 años. Las 3 actividades eran conferencias, congresos y campamentos. Entonces, comenzamos el 2015 con las conferencias, con la coordinación de la Dirección de Misiones y la de Educación Cristiana, la Dirección General. Comenzamos las conferencias regionales en todas las ciudades del país. El primer año, en el 2015, dimos la conferencia de Mi Identidad en Cristo en todo el país y también de evangelización, la historia del hijo pródigo. El 2016 hicimos la conferencia de Jesús y el ciego de nacimiento y formando un carácter cristocéntrico. El tercer año hicimos Entendiendo el llamado de Dios y en algunas partes dimos el folleto Jesús y los 10 leprosos. Entonces, lo primero que hicimos fue comenzar conferencias en cada región del país. Hicimos conferencias en 35 ciudades, preparamos algunos líderes para darlas, algunas las hicimos de manera simultánea y así entrenamos cada año unos 5,000 líderes de todas nuestras iglesias. La segunda fase fue la fase de los congresos. En el 2017 seleccionamos 100 pastores de las principales iglesias del país, los invitamos a Barcelona, al estado de Anzoátegui, y allí le presentamos el libro Ser y Hacer Discípulos, ya los libros ampliados como un manual para el discipulador, y le presentamos el plan de poder formar discipuladores en las iglesias locales. Recibimos el visto bueno de toda la obra y comenzamos los congresos. Mi esposa, mis hijos y yo fuimos a todas las ciudades del país a realizar los congresos de discipulación. Hicimos 26 congresos y tuvimos más de cerca con los pastores y los líderes en todas las regiones del país. La tercera fase o el tercer evento que iba a concretar todo este movimiento eran los campamentos de discipuladores. Comenzamos a agendar los campamentos de discipuladores. Hicimos el campamento de discipuladores en Trujillo con unos 80 líderes, pastores de 10, 15 iglesias con sus líderes, y allí tuvimos 2 días en un campamento. Conocimos los discípulos del pastor, de los pastores, los discípulos de los pastores, y fue un tiempo bien especial de afirmación, de confirmación de todo lo que estábamos haciendo. Pero en ese tiempo vino la pandemia, la crisis de la gasolina, todo eso, y no pudimos hacer los campamentos. Tuvimos que suspender los campamentos. Pero no nos quedamos tranquilos, sino que en el 2020
hicimos las conferencias de discipulado online, invité a 30 pastores, hicimos durante 5 semanas, 3 días consecutivos cada semana, hicimos las conferencias de todos los libros que están disponibles en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar y ver las conferencias de discipulado allí. Entonces, en este año, en marzo, yo invité a 50 líderes estratégicos de la obra, incluyendo los nuevos directivos de la convención. Les presenté el proyecto, el plan de desarrollar una segunda etapa del movimiento de discipulado, hacer un plan de multiplicación de discípulos, las zonas misioneras locales y otras cosas. Recibimos el visto bueno de ellos y comenzamos el trabajo. Yo voy a presentarles una diapositiva para que ustedes conozcan más de lo que estamos haciendo en ese sentido. Y vamos a ver que pueda hacerlo. Voy a compartir pantalla y presentarles las diapositivas. Un momento. Déjeme un momento aquí hacer. Ok, ahora sí. Entonces, comenzamos el trabajo. Quiero mostrarle la estructura organizacional que estamos desarrollando. Yo invité a 13 líderes estratégicos porque la primera etapa lo hice con mi familia y con los directivos de la convención que me apoyaron. Pero todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante no puedo hacerlo solamente con la familia, sino que invité a 13 líderes estratégicos para que juntos sean parte de todo lo que vamos a impulsar y de todo lo que vamos a hacer. Ese equipo estratégico nosotros nos reunimos una vez al mes y desde marzo nos hemos reunido para ir armando todo un plan estratégico de 5 años que vamos a trabajar. Quiero presentarles el equipo estratégico. Estoy yo, está Carlos Rodríguez, que va a trabajar en la plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Mi esposa Karina va a trabajar en el discipulado para mujeres. Mi hija mayor Kareli va a trabajar para el discipulado para jóvenes. Mi segunda hija Romari con el discipulado para niños. Saraí Cordero va a trabajar en las zonas misioneras locales. Josué y Carmen y Casa van a trabajar con el programa Discipulado para Matrimonios. Joel Moreno va a trabajar con el programa Discipulado en Casa. Silas Cordero va a trabajar con el área de evangelización. Alexander Montero va a trabajar con la obra social en el discipulado. Mi hijo Eleazar va a trabajar con el diseño y las redes sociales. Ulises Gómez va a trabajar en la plataforma web que vamos a tener y la base de datos. Y César Luzardo va a trabajar en el diplomado de discipulado y en el enlace con los seminarios e institutos. Entonces, ese es el equipo que está detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo ahora en discipulación. Luego de eso, formamos un equipo nacional de coordinadores regionales. La idea que tenemos es tener 2 coordinadores en cada región del país. Y hasta ahora tenemos 31 coordinadores que están trabajando en todas las regiones del país. Allá en Aragua, entonces, tenemos al pastor Edinson Caro, que es el coordinador de discipulación allá. Pero tenemos entonces 31 coordinadores en todo el país que nos reunimos cada 3 meses para ver los avances, el desarrollo y para trabajar juntos en todo esto que estamos desarrollando. Además de eso, entonces luego tenemos la Red Nacional de Pastores Mentores. Ustedes saben que cuando hacíamos las conferencias de discipulado,
muchos pastores enviaban a sus líderes, vayan, allá van a aprender cosas muy interesantes, pero algunos pastores no iban. Entonces nosotros queremos tener una red nacional de pastores mentores porque nosotros sabemos que son los pastores los que van a impulsar todo movimiento discipulado en la iglesia local. Si el pastor no está listo para eso, entonces el pastor frena los procesos, el pastor no va a poder impulsar. Estamos formando una red nacional de pastores mentores. Y nosotros, mira, ¿y por qué? En esa red nacional de pastores mentores, nosotros vamos a tener sí, hay que revisarle ahí luces. vamos a tener en esta red de pastores mentores, nosotros estamos compartiendo toda esta visión, todo este plan con todos los pastores en la región, en todo el país. Ya con ustedes sería la región número 12, que estamos ya casi la mitad de todo el país y tenemos unos 150 pastores mentores ya registrados en la plataforma. Y queremos entonces tener unos 480 pastores mentores al finalizar de este año, pero queremos que todos tengan la oportunidad de escuchar y también de asumir el compromiso de participar. Con los pastores mentores nosotros vamos a hacer 2 eventos en el año. Ahorita estamos haciendo esto a nivel de Zoom, pero mañana, el otro año y los siguientes años podemos hacer eventos presenciales con los pastores de capacitación, de entrenamiento y en muchas de las áreas. Y tenemos la Red Nacional Ampliada de Discipuladores. Este es una red que vamos a tener un evento anual. Vamos a tener el Congreso de Discipulación, el Congreso Nacional. Vamos a hacerlo una vez al año, todos los años, en el mes de noviembre. Y este año va a ser el primer congreso, se va a llamar el Congreso de Discipulación y el énfasis va a ser discípulos fieles. Entonces, este congreso va a ser del 23 al 25 de noviembre. Y vamos a tener, no va a ser un congreso abierto para todo el mundo. Queremos dar la oportunidad que los pastores puedan participar del congreso con 3 líderes de su equipo de discipulado. Entonces, va a ser cerrado y va a ser 3 días, del 23 al 25 de noviembre. En ese congreso vamos a presentar 3 libros nuevos que tenemos que van a ser recursos para la iglesia local, como el libro Discipulación, el libro Creciendo en Dios y el libro Matrimonio con Amor, que es para el discipulado para matrimonio. Entonces, vamos a tener esas actividades en el Congreso. Además de eso, vamos a tener invitados internacionales como el pastor Vanoir Torre, como el pastor Diego Carvalho, que escribe el libro Relación Discipuladora, el doctor Cornelio Hegeman, y vamos a tener muchas cosas interesantes en ese congreso que vamos a presentar. Pero esta es la estructura organizacional que hemos hecho y que estamos trabajando para impulsar el movimiento de discipulado en la obra bautista venezolana. Tenemos un enfoque, queremos tener un enfoque un tanto diferente al que hemos tenido, porque el concepto más común que hay del discipulado es el crecimiento hacia la madurez en Cristo. Cuando uno piensa en el discipulado, uno piensa en el proceso de crecimiento hasta la madurez en Cristo. Y el discipulador entonces ayuda al nuevo creyente o al creyente en su crecimiento hacia la madurez en Cristo. Pero vemos 2 problemas en esto. Uno, lo que nosotros entendemos por madurez en Cristo. En la mayoría de las iglesias se entiende como madurez en Cristo la persona que logra algún tipo de estabilidad en la iglesia. Es decir, que ya uno sabe que se afirmó, que se bautizó, que no se va a descarriar o que va a permanecer en el camino del Señor.
Y la otra es que a veces los creyentes maduros son los que tienen 10 años, 20, 30 o 40 años en la iglesia. Entonces, muchas veces tenemos creyentes que consideramos maduros, pero no son discípulos fieles. No son discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Y nosotros queremos formar una nueva generación de discípulos fieles en la iglesia local, en cada iglesia local. Discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Cuando pensamos en eso, nosotros tenemos como referencia a Moisés. Algunos me han dicho, ¿por qué si usted va a hablar de discipulado va a tomar como referencia a un personaje del Antiguo Testamento y no va a tomar a Pablo, a Pedro, a Juan o los discípulos de Jesús? Bueno, es muy interesante el testimonio de Moisés y es muy interesante el testimonio que Dios dio acerca de Moisés, porque lo que está registrado en Números capítulo 12:7 es muy interesante. Cuando los líderes estaban rebelados contra Moisés, Moisés les dijo a ellos, con ustedes hablaré por medio de visiones y sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Con él, cara a cara hablaré con él, porque él es un siervo fiel en toda mi casa. Y bueno, vamos a cambiar la palabra siervo por la palabra discípulo. Y vamos a decir, un discípulo fiel en toda mi casa. Nosotros queremos que ese mismo testimonio que Dios dio acerca de Moisés, lo dé acerca de nosotros como pastores y lo dé acerca de los discipuladores que nosotros vamos a tener. Discípulos fieles en esta generación, en el gran mandamiento y la gran comisión. Ahora, uno piensa, ¿cómo Moisés llegó a ser un discípulo fiel? Porque los discípulos fieles no nacen así, no se logran de la noche a la mañana. Y nosotros vemos, por ejemplo, la síntesis que el autor de Hebreos hace acerca de la vida de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 27. Entonces él nos presenta como más o menos los procesos que vivió Moisés para llegar a ser un discípulo fiel. En esos procesos, lo primero que está es la convicción de su identidad, es definir su identidad. Porque Moisés dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces nosotros sabemos que Moisés fue criado por su mamá en calidad de nodriza durante 3 años. Algunos dicen que durante 5 años, no más de ahí. De ahí lo llevaron al palacio del rey en Egipto y le enseñaron toda la educación, la cultura, la religión de los egipcios. Pero Moisés, hecho ya grande, tuvo que definir su identidad como egipcio o hebreo. Y la Biblia dice que él definió su identidad como hebreo. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por eso ustedes no ven a Moisés como un príncipe haciendo banquete con los egipcios, sino que lo ven visitando a sus hermanos. Y el día que vio a un egipcio maltratando a un hebreo, le hirvió su sangre hebrea y mató al egipcio. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, decimos, bueno, para formar discípulos fieles necesitamos trabajar la identidad. Jesús lo hizo con sus discípulos. Él le dijo, ustedes son del mundo, pero ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y él trabajó la identidad con ellos. Pero el segundo proceso en la vida de Moisés fue el proceso del carácter, de la convicción de sus valores de carácter. Usted lee Hebreos 11:26 y dice, Moisés prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés prefirió el maltrato con su pueblo que los deleites del pecado. Eso es valores, eso es carácter. Dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, sufrir por causa de hacer la voluntad de Dios, ser obediente hasta la muerte como Cristo lo hizo, antes que la riqueza de los egipcios. Eso es carácter, esa es convicción de valores. Vio la recompensa, tuvo puesto los ojos en la recompensa de Dios y no del mundo. Eso es valores, eso es carácter. Entonces, lo que hizo un discípulo fiel de Moisés fue la convicción de su carácter. Pero vemos también la tercera cosa fue la convicción de su llamamiento. ¿Qué cosa importante hizo Moisés hasta sus 80 años?
Cuando tenía 80 años, quizás lo más importante que Moisés había hecho había sido matar al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Pero eso no tuvo tantos resultados en la vida. Entonces imagínense a Moisés como un hombre de 80 años pensando, si Dios me salvó de las aguas y no corrí la misma suerte que los niños que murieron, yo no he hecho nada importante en la vida. No he hecho nada significativo sino matar a un egipcio. Y entonces Moisés estaba en ese desierto cuidando las ovejas de su suegro y ahí tuvo la visión de la zarza, tuvo la zarza ardiente y se acercó y escuchó de la zarza que escuchó su nombre, Moisés, Moisés. Y Dios le dijo, yo no te salvé de las aguas para que estuviera en el desierto y cuidara las ovejas de tu suegro. Yo te salvé de las aguas para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés entendió su llamado, tuvo una visión clara del llamado de Dios y ahí abandonó todo y comenzó con ese compromiso a cumplir el llamado de Dios y se convirtió en el libertador de su pueblo. Cuando los libertó, los gobernó por 40 años, luego les dio las leyes y fue el profeta para ellos. Como dice la Biblia, profeta les levantará Dios como Moisés. Y lo otro que Moisés tuvo fue la capacitación, porque imagínense a Moisés, cuando Dios le dijo que fuera a libertar a su pueblo, él no se sentía preparado para eso. Y le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a liberar al pueblo? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, usted sabe todo lo demás, las señales que Dios le mostró que él podía hacer. Pero entonces después le dijo, pero yo no tengo conocimiento. ¿Cómo voy a hacer allá? Y si me pregunta cómo se llama Dios, ¿qué le voy a decir? Y Dios le reveló a él el nombre que no le ha revelado a ninguno antes de él. Le dijo, yo soy el que soy. Y luego entonces dijo, no, pero yo no sé hablar. Y le dijo, bueno, ¿quién le dio la boca al hombre? Y ahí está Aarón, él la va a hablar por ti, él será tu boca. Y luego, bueno, Señor, mejor envía a otro. Y Dios no envió a otro. Pero Dios entonces capacitó a Moisés cara a cara, trabajó con él y lo capacitó para que Moisés cumpliera todo lo que Moisés hizo. Fue fiel al gran mandamiento y a la gran comisión de Dios. Entonces, esos 4 procesos, nosotros necesitamos trabajarlo en la gente si nosotros queremos formar discípulos fieles. Por eso nosotros tenemos el libro Mi Identidad en Cristo. Ese no es, mi identidad en Cristo no te va a ayudar completamente a formar la identidad de todos los creyentes. No es algo completo, pero es un recurso inicial para ayudar en ese proceso de definir la identidad en Cristo. En el segundo caso, escribimos formando un carácter cristocéntrico para trabajar los valores, el carácter. Bueno, no están todos los valores, no te va a ayudar en una forma perfecta, pero te va a ayudar a iniciar, a formar el carácter en los nuevos discípulos. Tenemos entendiendo el llamado de Dios para ayudar a los discípulos a tener una visión clara de su llamamiento. Y tenemos prepárese para discipular, para ayudar entonces a los creyentes a cómo prepararse para que ellos puedan ser discipuladores. Entonces, el enfoque es formar discípulos fieles en esta nueva generación o formar una nueva generación de discípulos fieles. Ahora, nosotros sabemos que Moisés no representa la fidelidad perfecta. Moisés fue un hombre fiel, pero en algunos momentos no fue completamente fiel. Es como la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso, pero nosotros vemos también ocasiones en que él no actuó de la manera más mansa. Pero es una buena referencia para nosotros. Pero sabemos que detrás de eso, la referencia máxima y la referencia perfecta es Cristo. Porque Cristo sí fue fiel hasta la muerte, porque Cristo sí fue fiel en cumplir todo exactamente de manera completa y perfecta. Y Él es la referencia máxima y perfecta de fidelidad. Pero tener a Moisés como una referencia para formar discípulos fieles es algo muy interesante. Ahora, yo quiero que usted piense en lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 2:4,
según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Y Pablo dijo, se nos ha confiado el evangelio. Y habla en plural porque está hablando él y Timoteo, que también fue parte de la fundación de la iglesia de Tesalónica. Pero hay un texto bíblico que es muy conocido y usamos mucho nosotros en el discipulado, que es segunda de Timoteo 2:2, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, el evangelio que nos ha sido confiado, tenemos la responsabilidad de confiárselo a quién, hombres fieles. Bueno, cambie hombre por discípulo, a discípulos fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántos discípulos fieles tenemos en nuestra iglesia local? A quien nosotros podemos confiarle con los ojos cerrados el evangelio. Y ya Eleazar se va, Eleazar no va a estar más, usted no va a estar más, se murió, se fue. ¿Cuántos discípulos fieles tenemos en nuestra iglesia local? Bueno, usted puede decir, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 10. Pero ese es suficiente. ¿Debemos conformarnos con eso? Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de formar una nueva generación de discípulos fieles en la iglesia local a quien nosotros vamos a confiarle el evangelio. Y yo le estoy pidiendo al Señor que me dé 5 años. Por lo menos 5 años para nosotros poder hacer todo lo que tenemos que hacer. 5 años. Y estoy entonces primero al equipo estratégico, luego al equipo de coordinadores nacionales. Y ahora a los pastores les estoy diciendo, bueno, vamos a unirnos en estos 5 años para formar discípulos fieles para esta nueva generación. Vamos a trabajar juntos, vamos a esforzarnos y vamos a hacer un esfuerzo cooperativo para nosotros poder lograr eso en cada iglesia local, que va a ser de bendición, no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero. Entonces, esa es la esencia de lo que queremos hacer. Eso es lo que a nosotros nos impulsa a hacer. Y queremos formar una generación de discípulos fieles en cada iglesia local. Ahora, es interesante, usted puede tener quizás usted ha visto esta imagen. El discipulado tiene 2 enfoques. Tiene el enfoque de los nuevos creyentes y tiene el enfoque de los miembros de la iglesia. Hay iglesias que tienen el enfoque de, bueno, trabajar, evangelizar, discipular nuevos creyentes y traerlos a la iglesia. Y otras iglesias tienen el enfoque de preparar los líderes, enseñar los líderes y preparar los líderes. Los 2 enfoques son buenos, pero no son buenos cuando están separados, cuando hay uno sin el otro, sino que tenemos que tener los 2 enfoques. Y los 2 enfoques es que tenemos que estar enfocados en los nuevos creyentes, porque el discipulado comienza con la evangelización. Cuando Jesús mandó a los discípulos a todas las naciones, le dijo, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué había en las naciones? Había iglesias establecidas, había hermanos miembros de las iglesias, había líderes. No, en las naciones era inconverso. Entonces, cuando él los mandó a las naciones, lo está mandando al mundo inconverso, y para que ellos tienen que evangelizar a la gente y hacer discípulos. Entonces el discipulado comienza con la evangelización, y el enfoque de los nuevos creyentes es correcto en la iglesia local. Pero también el enfoque de multiplicar discípulos, de llevar los miembros de la iglesia a que sean discípulos y discipuladores, también nosotros tenemos que trabajar en esa área. Nosotros hemos dividido los 4 libros para esos 2 procesos. Es decir, consolidar los nuevos creyentes, usamos mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Para multiplicar discipuladores, usamos entendiendo el llamado de Dios y prepárese para discipular. Pero que la iglesia debe tener esa dinámica, consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Esa debe ser la dinámica de la iglesia local. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos yo se lo voy a mostrar de una forma gráfica aquí.
Nuestro desafío es que cada pastor tenga su equipo de discipuladores, su equipo base, su equipo principal, su equipo de discipuladores. Si usted está viendo la primera línea, este pastor mentor, esto es como una ecuación, una ilustración para una iglesia pequeña. El pastor mentor, nosotros estamos recomendando que pueda tener un equipo de 5 a 15 discipuladores. El número es referencial. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, pero de 5 a 15 discipuladores. Vamos a suponer que el pastor tomó 5. Entonces el pastor tiene 5 discípulos multiplicadores. ¿Ok? Ahora, la idea es que el pastor a esos 5 discípulos multiplicadores, el pastor los va a formar como discipuladores y el pastor se va a reunir un día a la semana con ellos y el pastor los va a formar. El pastor si ellos son discipuladores, hay 2 formas en que el pastor puede hacerlo. Voy a regresar aquí. Tenemos 2 formas en que se puede implementar. La primera es que el pastor comienza con el equipo de líderes con entendiendo el llamado de Dios. Después que el pastor termina entendiendo el llamado de Dios durante 11 semanas, entonces el pastor hace un intensivo y les da mi identidad en Cristo. Después el pastor continúa durante 8 semanas dándole prepárese para discipular y después hace un segundo intensivo de 1 o 2 días y le da formando un carácter cristocéntrico. Esa es una forma de poder usar todo este proceso. Pero hay otra. La otra es que el pastor, usando el libro grande de Serie Ser Discípulo, entonces el pastor le dé a los discipuladores, empezando con mi identidad en Cristo, después formando un carácter cristocéntrico, después entendiendo el llamado de Dios, después prepárese para discipular, y por último el 5º libro que ustedes no conocen, que se llama Discipulación. Entonces, si el pastor forma a los discipuladores con esos 5 libros, pero al mismo tiempo el pastor ayuda a que ellos puedan formar un grupo de 5 discipuladores en la iglesia, entonces, si el pastor hace eso, ellos al final de ellos enseñar los 5 libros a su grupo de discípulos, entonces ellos van a recibir el diplomado en discipulado o van a recibir el certificado de estudios teológicos del Seminario Internacional de Miami, que va a es equivalente a 10 cursos a nivel de seminario. Porque nosotros hicimos un convenio con el Seminario Internacional de Miami y ese es el programa de discipulado que ellos van a usar en todas las naciones, incluyendo en las cárceles. Ya lo están haciendo en 2 cárceles de Miami y en una cárcel en el estado de Georgia. Y el doctor Cornelio Hegeman, que es autor de unos 60 libros y que toda la vida ha enseñado sus libros, ahora está enseñando mi identidad en Cristo a un grupo de líderes, del pastor y líderes en una iglesia en Alabama. Entonces, esa es otra manera de poder usarlo y vamos a tener información sobre eso. Ahora, volviendo aquí, el pastor tiene 5 discípulos multiplicadores. La idea es que el pastor ayude a que esos 5 discípulos multiplicadores puedan formar 5 discipuladores o discípulos consolidadores que atiendan nuevos creyentes. Entonces, esos serían 25 discipuladores que están formando en los 5 del pastor. Y la tercera línea, entonces, todos los discipuladores que son, ¿de dónde salió este número 31? El pastor más sus 5 son 6, más los 25 de los 5 del pastor son 31. Que los 31 discipuladores, entonces cada uno, el desafío va a ser que va a consolidar 5 nuevos creyentes para el año 2022. Y ese va a ser nuestro desafío. Nosotros queremos tener discipuladores en cada iglesia local que tengan su meta de poder consolidar 5 nuevos creyentes en su iglesia local. 1 por 5. Si tenemos 5 nuevos creyentes, si los 31 van a consolidar 5 nuevos creyentes, serían 155 nuevos discípulos que va a tener una iglesia pequeña el próximo año en nuestro país.
Entonces eso podía ser una buena meta para nuestras iglesias, tener 155 nuevos discípulos. La pregunta es, ¿cómo una iglesia puede tener 155 nuevos discípulos? Si no lo ha logrado en un año, en 10 años, en 20 años, en 30 años, ni en 40 años, ¿cómo en un año puede tener 155 discípulos? Bueno, la iglesia tiene que hacer un plan intencional para eso, y nosotros tenemos aquí un cuadro que puede ayudar. Si usted ve aquí, dice 155 discípulos. Para que una iglesia tenga 155 discípulos, necesita tener el doble de nuevos creyentes. Necesita tener 310 nuevos creyentes, porque todos los nuevos creyentes no responden al discipulado. Nosotros podemos trabajar con el 50%, es decir, si tenemos 310 nuevos creyentes, podemos aspirar que la mitad de ellos respondan al discipulado. Entonces, para tener 155 discípulos, necesitamos tener 310 nuevos creyentes. Ahora, para tener 310 nuevos creyentes, nosotros no podemos evangelizar 310, porque todas las personas que evangelizamos no reciben a Cristo. En Venezuela podemos trabajar con la proporción del 50%. Entonces necesitamos evangelizar el doble. Es decir, necesitamos evangelizar 620 personas para que puedan responder 310, hagan decisión de fe. Pero para evangelizar 620 personas, es fácil si vamos a un mercado, a una plaza, a una cola de gasolina o cualquier lugar donde hay mucha gente. Pero esa no es la idea. La idea es la evangelización relacional, la evangelización por contacto. Entonces, si vamos a evangelizar 620 personas, necesitamos tener el doble de contacto, porque todos los contactos que hacemos no responden a la evangelización. Entonces, necesitamos hacer 1,240 contactos. Necesitamos tener 1,240 contactos. ¿Cuál es la diferencia de un contacto con inconverso? Bueno, los contactos son inconversos, pero son inconversos que están siendo trabajados, inconversos que ya están recibiendo un tratado, inconversos que pueden ser parte de que están en una lista de oración, inconversos que están recibiendo algunos de los programas sociales de medicina o de alimentos de la iglesia. Entonces, son inconversos contactados. Necesitamos tener 1,200 contactos. Ahora, para tener 1,200 contactos, imagínense una iglesia de 30 personas. El pastor tendría que decirle, bueno, tienen que ser 40 contactos cada uno. Se le va a la gente de la iglesia. O no le responde. Pero si vamos a hacer un trabajo intencional, entonces el pastor tiene que enseñar a la gente hasta hacer los contactos. Y le voy a poner nuestro ejemplo. Nosotros en diciembre, ¿qué vamos a hacer? En diciembre vamos a tener la tarjetita del Plan Andrés o del 1% para Cristo, una tarjeta de contacto que vamos a tener disponible para las iglesias por medio de discipulación que puedan imprimir. Entonces yo le voy a decir a los hermanos, aquí tiene su tarjeta. Nosotros queremos que usted haga 10 contactos en los próximos 3 meses. 10 contactos que vamos a orar enero, febrero y marzo. Por ello vamos a orar estos 3 meses, vamos a trabajar con ellos y en los 3 meses la meta es que todos esos contactos sean evangelizados. Si logramos hacer bien los 3 meses, entonces al terminar marzo, yo puedo entregarle otra tarjeta de contacto y decirle, hermano, necesitamos 10 contactos más para los próximos 3 meses. Y así el siguiente trimestre, y cada trimestre nosotros podemos hacer un trabajo durante todo el año de contactos para evangelizar. Entonces, si vamos a tener 1,240 contactos, aspiramos a evangelizar 620 de esos contactos, que 310 hagan decisión de fe y que 155 respondan al discipulado. ¿Cuántos discipuladores necesitamos para atender 155 nuevos creyentes? Necesitamos 31 discipuladores y necesitamos 6 mentores, que son el pastor principal, que es el mentor principal, y los 5 discipuladores del pastor que van a mentorear a los demás en el proceso, porque un mentor es un discipulador de los discipuladores. Entonces allí podemos tener esto. Otro que le voy a mostrar es este mapa.
Ese mapa representa el ciclo o la dinámica de una iglesia discipuladora. Comenzamos por aquí, contactar inconversos. Y vamos a tener que enseñar a la gente a hacer contactos. Pero una iglesia discipuladora es una iglesia que vive de manera permanente contactando inconversos. Luego los contactos son evangelizados, evangelizar contactos. Luego los que recibieron al Señor son discipulados, discipular creyente. Se sigue preparando líderes para ser discipuladores, multiplicar discípulos y se mentorea a los discipuladores. Esa es la dinámica de una iglesia discipuladora. Ese es un ciclo. Contacte inconverso, evangelice contacto, discipule creyente, multiplique discípulos y mentoree discipuladores. El inconverso llega a ser un creyente, el creyente llega a ser un discípulo, el discípulo llega a ser un discipulador y el discipulador llega a ser un mentor. Entonces, esa es la ruta de crecimiento y ese es el ciclo o la dinámica de una iglesia discipuladora. Lo que está dentro son los resultados de esa dinámica. Si usted logra hacer esa dinámica, usted va a tener grupos discipulares. Va a tener grupos discipulares multiplicadores, que son las personas que va a formar como discipuladores. Y va a tener grupos discipulados consolidadores, que son los grupos de nuevos creyentes que van a ser consolidados. Va a ser una iglesia discipuladora y si va a plantar nueva iglesia, lo va a hacer con el ADN del discipulado. Zonas misioneras locales es el trabajo de la célula de los grupos pequeños. Nosotros le llamamos zonas misioneras locales y queremos presentar un libro o todo un proyecto hasta una persona que va a estar encargada de este proceso porque queremos ayudar a las iglesias a mejorar o a perfeccionar su sistema de grupos pequeños. No importa que no les cambie el nombre, pero queremos que trabajen como zonas misioneras locales. Y Casa Discipulación. Es un nuevo programa, es una nueva serie de libros. Usted sabe que la doctrina en nuestra iglesia bautista está reservada para el pastor, para la esposa del pastor o algún líder que tiene mucho poder en la iglesia. Además, después de eso, nadie enseña doctrina en la iglesia y muchas iglesias no están enseñando doctrina. Bueno, nosotros estamos en el proyecto de escribir los libros de doctrina, una serie que se llama Creciendo a la Medida de Dios. Y que vamos a escribir los libros de doctrina, pero en un formato de discipulado. Ya tenemos el primer libro que vamos a presentar en el Congreso, que se llama Creciendo en Dios, que habla acerca de la doctrina de Dios. Y el que va a estar encargado de ese programa va a ser el pastor Joel Moreno. Entonces, Creciendo en Dios es la doctrina de Dios, pero en el formato de discipulado. Si el pastor tiene zonas misioneras locales, el pastor puede hacer su grupo, enseñar a cada líder de la zona estos materiales o este libro o la doctrina así como la vamos a presentar. Cada líder de la zona misionera local puede hacer su grupo con un líder de cada familia de los que pertenecen a su zona misionera local y luego cada persona que recibe en su grupo pequeño recibe esta enseñanza, entonces lo hace o lo multiplica en su propia casa y llegamos desde la iglesia hasta cada hogar y hasta cada familia enseñando las doctrinas de la palabra del Señor. Ya nosotros hicimos el ensayo. Yo los lunes reuní 30 líderes de las zonas misioneras locales que tenemos, les enseñé las 8 lecciones del libro Creciendo en Dios. Ellos a su vez llegaron y escogieron su grupo de líderes en su zona y le asignaron que ellos pudieran hacerlo en su casa. Le voy a dar un testimonio. Un muchacho joven de 19 años. Todavía no está bautizado, voy a bautizarlo en diciembre. Pero el muchacho llegó y él dijo, no, a mí en su zona misionera local le enseñaron y le hicieron el desafío que él enseñara eso en su casa. Él es el único creyente de la familia. Entonces él tenía que enseñar a su mamá, a su papá y a sus 2 hermanos menores. En la primera semana él le dio mucho miedo y él no lo hizo. Pero la segunda semana él recibió valor del Señor y él reunió a su papá, a su mamá y a sus hermanos y él le enseñó la clase del amor de Dios. Después que terminó, se arrodilló con su familia y cuando estaba orando se trancó en medio de la oración. No pudo orar más. Comenzó a llorar. Recordó que tenía una relación muy mala con su papá. Le pidió perdón a su papá que no es creyente. Sus padres le abrazaron, lloraron con él ahí.
se levantaron. Él siguió entonces enseñando cada semana una lección del libro Creciendo en Dios. Ya en el Día de las Madres, llevó a su mamá a la iglesia. Y es un muchacho que trabaja en una panadería que nosotros formamos en la casa. Bueno, ahora el papá lo va a buscar en su moto todos los días a las 8 de la noche. Eso es solamente un ejemplo de lo que puede pasar si nosotros desde la iglesia local hacemos un enlace y un eslabón completo hasta llegar a cada hogar y a cada familia. El día que nosotros lo hicimos, la primera semana, tuvimos 115 hogares donde se estaba enseñando la doctrina de Dios. Bueno, ese es un nuevo programa que tenemos. Quiero mostrarle que nosotros tenemos, bueno, es más o menos lo esencial que tenemos y queremos presentar. Yo ahora quisiera abrir el espacio para que ustedes puedan tener preguntas sobre todo este proceso, sobre todo este plan, sobre todo lo que ustedes quisieran que pudiéramos reforzar o pudiéramos aclarar. ¿Ok? Entonces entramos a la sesión de preguntas. Pastor, excelente, de verdad que bueno, yo ya he escuchado el programa, el tema de discipulado, nosotros estábamos esperando esto. Como iglesia, nosotros estamos en la fundación de unas cuantas obras misioneras y estamos en ese trabajo, pero estábamos como esperando este eslabón, ¿no? Esta ayuda. Sé que el pastor Edinson aquí en Aragua va a ser el coordinador. Edinson sabe que cuenta conmigo. Es más viejito que yo, pero yo soy como su papá aquí en Aragua. Y le garantizo que porque esto hay que revisarlo completo, te va a enviar las diapositivas, esto hay que volvernos a reunir. Sé que vamos a tener la asesoría de los mentores de cada uno de ellos. Y bueno, excelente, me parece que mucho por hacer y dar. Así que, bueno, por ahí hay unos cuantos líderes de la obra en Aragua y, bueno, voy a dejarlo a ellos para que participen y puedan hacer sus preguntas. Ok, gracias, Alex. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Por ahí estoy viendo al pastor Roger, estoy viendo al hermano Luis Figueroa, estoy viendo a la hermana Elis también entre los participantes. No tengan temor. Eleazar tiene cara de bravo, pero es un pan de Dios. Así que vamos a hacer nuestras preguntas. No tengan problemas. Pregunten y aprovechemos esto. Ok, pueden hacerlo, pueden preguntar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Están dispuestos? ¿Les gustaría participar? ¿Quieren hacerlo? Nosotros bueno, hemos evaluado lo que hicimos en la primera etapa y hay muchas cosas que vamos a hacer, que vamos a mejorar en todo eso, especialmente el seguimiento que podamos tener en todo y ayudar a las iglesias en eso. Nosotros, nadie va a discipular a sus miembros. Nosotros vamos, del pastor hacia arriba, por ejemplo, con los coordinadores y líderes estratégicos, vamos a tener conexión, abrir una línea de comunicación, va a ser la parte de mentoreo, asesoría, lo que sea necesario. El discipulado comienza del pastor hacia abajo. El pastor es el que va a capacitar a sus líderes. Nadie se va a meter en su iglesia. Es usted como pastor el que va a capacitar a sus líderes, formar discipuladores. Nosotros vamos a proveer las herramientas, la asesoría necesaria para lo que se tenga que hacer.
Inclusive lo vamos a hacer con otras denominaciones, pero va a ser en su propio contexto. Pero pueden hablar, pueden decir, me parece bien, pastor, no me parece bien. Entendí, no entendí. Me gusta, no me gusta. Buenas noches, mis hermanos. Un gusto saludarles, Luis Figueroa de Maracay. Bueno, estoy sintonizando tarde la reunión y de veras que, claro, cuando yo escucho discipulado, formación, eso es algo que, por supuesto, en mis venas es de pasión, porque si no enseñamos a la gente a guardar lo que el Señor nos ha enviado o ha mandado, de veras que la gran comisión está incompleta. Claro. Entonces me parece un programa excelente, puesto que los pastores, o sea, por cultura, se piensa que los pastores son los que saben todo. Y definitivamente nosotros también dependemos del Señor y nunca es tarde para empezar a tener nuevos conocimientos. Y ese es el mandato, cuidar de la grey. Ok. ¿Alguien más quiere participar, hablar, preguntar? Bueno, si no hay ninguna otra participación, nosotros queremos poner queremos animarle uno para que pueda participar del congreso que vamos a tener del 23 al 25 de noviembre. La idea después de esto es que cada pastor forme su equipo de discipuladores, que el pastor tenga su equipo de discipuladores de 5, de 10, el grupo que el pastor tenga. El pastor debe tener su equipo de discipuladores y ayudar a que sus discipuladores también tengan su grupo de discípulos. Por lo menos esos dos eslabones debe hacer. Muchos pastores, a veces nosotros hicimos, por ejemplo, en Yaracuy, y un pastor, él me dijo, pastor, quiero comprar unos libros de discipulado, pero yo le pregunté, ¿cómo estás haciendo? Y él me dijo, bueno, yo, como en la iglesia muchos se han ido, se han muerto, me quedaron como 35, yo lo que hice fue el domingo, a todos les prediqué la primera lección del libro Prepárese para discipular. Entonces yo le dije, no, pastor, así no es. Está bien, si usted quiere predicar sobre el discipulado, tome uno de los temas de Prepárese para discipular y enseñe y haga el desafío a la iglesia. Pero si usted quiere desarrollar un movimiento de discipulado en su iglesia local, tiene que tener un equipo de discipuladores. Tiene que tener un equipo de discipuladores. Ese grupo de discipuladores que usted va a formar y ayudarles a ellos a que ellos puedan formar su grupo de discipulado. Así es que se comienza. Claro, el pastor lo puede hacer de manera simultánea. El pastor toma su grupo de 5
y los ayuda a ellos a formar su grupo, pero el pastor debe ir adelantado unas 4 semanas, por ejemplo, con ellos, para que no lo vayan a alcanzar. Es decir, el pastor, cuando el pastor vaya a la 5ª lección de mi identidad en Cristo, ellos pueden ir comenzando la primera lección de mi identidad en Cristo. También en el Congreso vamos a presentar varios libros. Vamos a presentar el libro Matrimonio con Amor, el discipulado para pareja. Vamos a presentar este libro Creciendo a la medida de Dios. Vamos a presentar el libro Discípula Acción y vamos a presentar otros recursos que queremos para la iglesia local. Y como le dije, va a ser un evento cerrado. La idea es que pueda participar el pastor con 3 discipuladores. Recuerde que Jesús tuvo 12 discípulos, pero algunas veces él tuvo algunas ocasiones en que solamente estaba con Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, queremos que sea así, que usted pueda de su grupo seleccionar 3 principales y participar en el Congreso de Discipulado que vamos a tener del 23 al 25 de noviembre. Y además, después de esto, bueno, yo voy a estar con la línea de comunicación abierta para ustedes y para todos los pastores. Queremos saber cuáles pastores están dispuestos a trabajar, a hacerlo, y nosotros queremos tener un seguimiento, es decir, podemos comunicarnos directamente, ustedes pueden escribirme, pueden preguntarme qué no entienden, qué entiende, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, y nosotros queremos cumplir esa parte de asesoría, de mentoría, en lo que podamos hacer en esa parte del discipulado. Entonces, queremos tener esa línea de comunicación abierta. También sabemos que no todos van a ser al mismo tiempo, no todos van a caminar al mismo ritmo, algunos pueden estar más adelantados que otros, algunos van a arrancar primero, otros van a arrancar después. Nosotros no tenemos problema con eso. O sea, no estamos pidiendo que todo el mundo vaya a la misma velocidad, sino lo que queremos es que todos puedan hacerlo. Quizás unos primero, otros después, pero nosotros queremos ayudar e ir creciendo poco a poco para ver la iglesia local. La idea es crear un movimiento de discipulado en cada iglesia local. Un movimiento de discipulado va a generar una nueva generación de nuevos discípulos. Va a generar un movimiento de consolidación de discípulos y multiplicación de discipulados. Bueno, si tienen alguna cosa más que decir, pueden hacerla antes de terminar la reunión. Y como dijo Alexi, esta es una parte de la iniciación. Edinson Hernández está por ahí. Nos gustaría que él pueda orar para terminar este tiempo. O le damos entonces la oportunidad al hermano Roger. Puede orar para que terminemos este tiempo. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Por ello se escucha? Sí, podemos escuchar. Bueno, le damos gracias al Señor primeramente porque en verdad que hace falta. Estaba leyendo que la corona de vida de Pablo eran los discípulos, y bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado, pues, de organizarnos para evangelizar. Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, le damos gracias al Señor por habernos enviado, igual que a su Hijo Jesucristo, aquí a la tierra, Señor, a llevar su mensaje de vida,
Y bueno, Señor, prospéranos en esta esperanza y solo cuerpo somos, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos para que se dé el fruto prontamente, Señor, y podamos enseñar como Pablo enseñó a Timoteo, y así nosotros también hemos aprendido, así también llevar este mensaje a hombres ideales para que enseñen y transmitan este mensaje, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Esto queda grabado y después podrán verlo con más detenimiento